20 de enero de 1980 ocurrió en Sincelejo una de las tragedias más devastadoras y sangrientas en la historia de Colombia. Un siniestro que a la fecha sigue invadiendo de dolor a cientos de familias en la capital del departamento de Sucre. Las fiestas de Corraleja son una tradición arraigada en muchos municipios de la costa, sobre todo aquellos con vocación ganadera como lo son los que están ubicados en la parte de la sabana de nuestra región. Su historia se remonta al año 1827 con un señor que se llamaba Don Sebastián de Subiría, quien realizaría las que se dicen las primeras corralejas que se hicieron en la región, como imitación a las faenas taurinas que se vivían en España. En Sincelejo se realizan las corralejas desde 1845 y conforme ha crecido y ha aumentado su público, ha ido cambiando de diferentes plazas al interior de la ciudad. Las corralejas encierran todo un ritual de elementos que han permitido que éstas mantengan todavía su arraigo. Un espacio donde tradicionalmente han convergido los sectores populares, los políticos, los empresarios, los ganaderos, los campesinos, y todo esto ambientado en música de banda, porro, fandango, cumbias, lo que hace que sea un espacio acogido por mucha gente y que se haya regado por muchos municipios que incluso tienen sus propias fiestas de corraleja. En estas aparecen figuras como el mantero, el banderillero, el garrochero y todo aquel que a cambio de unos pesos esté dispuesto a lidiar o a exponer su vida para enfrentar a la pieza central de la corraleja, que es el toro, o más bien los toros, que son expuestos en un escenario donde su único fin es brindar un buen espectáculo a todo aquel que pague para presenciar ese momento. La corraleja, que es el espacio donde sucede todo, es una estructura artesanal que anteriormente era construida con varas y horcones y que eran aseguradas con amarres. Hoy en día se usa otro tipo de estructuras, otro tipo de materiales mejor asegurados, pero siguen conservando ese carácter rústico y artesanal. Las corralejas de Sincelejo son consideradas como las más grandes de todas las corralejas. Por ende, las más populares, las más visitadas, las más tradicionales, las que jalan a los más grandes empresarios, a los políticos y a la mayor cantidad de público. Y en la que se había vuelto costumbre hacerlas cada vez más apoteósicas, más llamativas, más masivas. Aquellas fiestas del 20 de enero en Sincelejo había en la corraleja cerca de 10.000 personas. Los palcos de 3 y 4 pisos, los más grandes que se hubieran visto, estaban atiborrados y desprendían un olor a fiesta, a algarabía, a porro y a licor. En ese día Sincelejo había amanecido cubierto por nubes plomizas que amenazaban con dejar caer un torrencial aguacero por toda la ciudad. Todos estaban a la expectativa del espectáculo de esa tarde, donde por primera vez los toros en la faena no eran los de Arturo Cumplido. Nadie se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. A pocos minutos de las 4 de la tarde se desgajó una poderosa lluvia sobre la corraleja. Un aguacero intenso que, según testigos, la mayor parte caía justo sobre la plaza donde se desarrollaba el evento. Esto hizo que las personas que estaban expuestas al agua buscaran refugio en la parte de atrás, causando una aglomeración en un único punto de la estructura que inevitablemente se dio por el sobrepeso. En un repentino estruendo, los palcos llenos de gente cayeron al suelo como un castillo de naipes, dejando a cientos de personas atrapadas entre tablas, astillas, clavos, cuerpos, sangre y agua. Quienes solo presenciaron el momento no asimilaban lo que estaba pasando. Los que resultaron ilesos se abrían paso caminando sobre cadáveres y personas heridas. Todo era un caos confuso en el que incluso los toros que estaban en la mitad de la plaza se quedaron impávidos, inmóviles, viendo como con asombro aquel escabroso momento. Nadie se explica por qué esos animales no salieron huyendo despavoridos ante el estruendo y la algarabía. Mucha gente murió pisoteada, asfixiada, aplastada o por el impacto de la caída o por caer ensartada en las filosas estillas de madera de los palcos destrozados. Pero la tragedia apenas estaba empezando.
Sincelejo no tenía ni la capacidad médica ni operativa para atender un suceso de tal magnitud. En pocos minutos, hospitales, clínicas, centros asistenciales se llenaron de cadáveres y personas heridas. No había ambulancias, no había vehículos, la gente apilaba los cuerpos, no sabía qué hacer. Después de la sala de urgencias siguieron las morgues, las funerarias, los cementerios, que no daban abasto con aquella procesión de cadáveres. Más de 500 muertos, más de 2.000 heridos fue el saldo aproximado que dieron las autoridades. Algunos ni siquiera fueron encontrados. Otros murieron días después por las heridas sin que siquiera fueran registrados como víctimas de la tragedia. Sincelejo fue condenada por el Consejo de Estado a indemnizar con 4.536 millones a las víctimas del siniestro, deuda que asumió la nación con el compromiso de que el municipio reembolsara el dinero, que a la fecha todavía está debiendo un poco más de la mitad. A partir de esa fecha, las corralejas han sido intermitentes en Sincelejo. Aún con la oposición de muchas personas, estas se retomaron en diferentes años, hasta que en el 2012 un alcalde decidió suspenderla por motivos de seguridad. En este año 2022 se retomaron las corralejas, aún con el rechazo de quienes no ven en este sino un espectáculo de dolor y sufrimiento, lo que para algunos puede resultar un aspecto fundamental de la cultura cincelejana y de la identidad del sabanero, para otros resulta un escenario grotesco de maltrato animal y de clasismo, en donde los más pobres mendigan unos cuantos pesos a los más privilegiados a cambio de exponer su vida. Y es aquí donde cabría un interrogante ya para cerrar el video. ¿Creen ustedes que por ser las corralejas un aspecto cultural de parte de nuestra región deban preservarse? Porque nos guste o no, nos parezca o no, lo compartamos o no, estas sí hacen parte de la cultura de alguno de los municipios. En ese sentido, ¿no creen ustedes que la cultura deba ser susceptible a cambios y que éstas, según las nuevas dinámicas sociales, puedan ir superando algunos aspectos? Yo soy de los que piensa de que no hay culturas mejores o peores que otras. La cultura no se puede calificar de buena o mala, y que cultura no es sinónimo exclusivamente de niveles de educación. Puede ser la música, la gastronomía, el baile, elementos fundamentales de nuestra cultura. Así como también puede ser elementos culturales el hecho de que no nos importe tirar la basura en la calle, orinarse un poste, ser altaneros a la hora de hablar, porque son cosas de la idiosincrasia, y quien crece viendo eso como algo normal lo asume como parte de su cultura. Pero por ser cultural no quiere decir que no lleguemos a un momento en el que podamos reflexionar y decir, ven acá, estas vainas las podemos superar a modo de seguir transformando las realidades sociales. Nos vemos.